El sociólogo alemán Hartmut Rosa completó su novedosa construcción teórica de la realidad actual con el libro Resonancia, una sociología de la relación con el mundo, publicado en 2016, que luego de la teoría de la aceleración social que comenzó a exponer en el año 2005 con su libro Aceleración, una crítica social del tiempo, completa su programa teórico. En este mismo canal se puede encontrar el video que aborda la primera parte de su sociología crítica de las relaciones con el mundo, mediante el concepto de aceleración social, con el cual plantea el problema de nuestra cultura tardomoderna y prepara el terreno para la respuesta al problema, el concepto de resonancia. La pregunta clave que se hizo Rosa fue uno de los interrogantes esenciales de la filosofía y del pensamiento moderno. ¿Qué es una buena vida y por qué no la tenemos? ¿Por qué no tenemos una buena vida? Lo explicó mediante la teoría de la aceleración social. ¿Qué es una buena vida? Lo explicará con la idea de resonancia, lo otro de la alienación. Resonancia y alienación son opuestos complementarios que mantienen entre sí una relación dialéctica. La resonancia no es posible ni pensable sin la alienación y viceversa. ¿Por qué se ha convertido el tiempo en el problema existencial número 1 de los humanos del siglo XXI? La respuesta de Rosa es que el capitalismo tiene como su motor al crecimiento. Entonces lo que se necesita saber es ¿qué se entiende por crecimiento? Crecimiento se define como el aumento de una suma de valores añadidos producidos por un país durante un año. La parte clave de esta definición es durante un año. Porque hay muchas maneras de producir crecimiento. Una empresa puede registrar una patente, conquistar un mercado nuevo, lanzar un nuevo producto o absorber un competidor. Pero durante un año. Es decir, que debe volver a hacerlo al siguiente año otra vez. Un ejecutivo tiene que hacerlo mejor este año que el año pasado. Es como andar en bicicleta un año a 5 km por hora, luego otro a 6, luego el siguiente a 7, 8, 9. Al cabo de cierto tiempo te vas agotando, pero tenés que seguir pedaleando al límite de tus fuerzas simplemente para no caer. Rosa analizó esta dictadura del tiempo mediante el concepto unificador de la aceleración y se preguntó si estamos condenados a vivir en una sociedad profundamente marcada por la lógica de la aceleración. Las sociedades modernas necesitan cambiar y transformarse, y Rosa llama a esa necesidad estabilización dinámica, porque no se concibe una sociedad que no consiga estabilizarse si no es de manera dinámica. Esto significa que obligatoriamente debe crecer, acelerar y producir innovaciones de manera permanente, pero solo para poder mantener su estructura y su status quo. Las culturas precapitalistas innovaban por casualidad o por la necesidad impuesta por un entorno cambiante. Pero no está en la esencia de los seres humanos querer aumentar sistemáticamente el número de innovaciones que generan, ni tener cosas nuevas o querer siempre más. Si no es natural de una sociedad acelerar, la pregunta es si nuestra sociedad tardomoderna debe acelerar o puede desacelerar. La respuesta a esta pregunta es política. Al principio, el conservadurismo recelaba de la aceleración y el progresismo era quien se mostraba aceleracionista, pero en las últimas décadas se invirtió la tendencia. El conservadurismo liberal ahora promueve la aceleración de los procesos socioeconómicos y tecnológicos mediante una confianza ciega en la tecnología y la reducción del control político sobre estos procesos. En tanto, el progresismo, por el contrario, ya no está motivado por la idea del progreso técnico y social, sino por la atención a las cuestiones medioambientales y un enfoque decrecentista que a su vez es desaceleracionista. La estabilización dinámica tiene como objetivo conquistar el mundo, hacerlo más accesible, ponerlo bajo nuestro control, lo que Rosa llama
alcance de mundo. Porque la modernidad nos ha enseñado que la mejor forma para buscar una vida mejor debería estar siempre relacionada con controlarlo todo. Nos cuesta mucho salir de ese reflejo prometeico tan moderno de dominarlo todo. La explicación es que sin crecimiento y sin innovación constante se pierde empleo, se cierran empresas, los ingresos del Estado disminuyen y con ello la asistencia social, los sistemas sanitarios y los educativos. Y como inmediata consecuencia se produce una pérdida de legitimidad del sistema político. Sea el país que sea, cada año se debe correr un poco más deprisa con la única finalidad de defender nuestra posición, para que todo quede como estaba. Y para evitar que empeore, hay que pagar el precio de un esfuerzo mayor para movilizar toda energía hacia el crecimiento y la aceleración. La tardomodernidad desemboca entonces en una inmovilidad que nos aleja sistemáticamente del mundo y de la vida. No corremos hacia un objetivo prometedor que se encuentra por delante, por el contrario, huimos de un abismo catastrófico que avanza a nuestras espaldas. La otra cara de la moneda de la estabilización dinámica es que nos volvemos sordos con respecto al mundo. Lo que tengo en mi poder, lo que tengo a mi disposición, lo que controlo y domino, ya no me habla. Y es en esta instancia en que Rosa pone en juego su concepto de resonancia, que significa romper con el paradigma prometeico de control, aprender a escuchar el mundo en lugar de apropiarnos de él. Lo que debemos buscar es modificar nuestra relación con el mundo, establecer lo que Marcuse llama una relación erótica, que no se basa en la voluntad de cosificación, sino en que el mundo se vuelva capaz de hablar. Rosa considera una pesadilla la idea de convertirnos en seres capaces de movernos cada vez más rápido y cada vez más dinámico, porque esa velocidad no nos da la capacidad de resolver problemas. Ni el medioambiental, ni la disputa entre israelíes y palestinos, ni las tensiones en Ucrania, incluso reaparece la Guerra Fría, surgen líderes como Trump, y dentro de todo este marasmo, la única esperanza que surge parece ser fusionarnos con la máquina abriendo la puerta al transhumanismo. El crecimiento es indisociable de una lógica de la aceleración que somete a nuestros cuerpos y nuestras psiquis al agotamiento. La cara oculta del juego del crecimiento es el agotamiento psíquico y físico que observamos por todos lados, reflejados en el aumento de la tasa de burnout. Paradójicamente, el burnout no está provocado tanto por una gran cantidad de trabajo o por la obligación de avanzar a toda máquina, sino por la ausencia de todo horizonte de objetivos, por tener que correr siempre más deprisa con el único fin de seguir en el mismo sitio. No es la cantidad de trabajo lo que nos lleva al burnout, sino las condiciones de ese trabajo, cuando los logros son eslabones de una cadena sin fin y las relaciones entre los individuos se instrumentalizan, cuando el trabajo ya no nos devuelve nada. En ese marco se manifiesta una angustia fundamental y surge uno de los miedos más profundos, que el mundo se vuelva ajeno, silencioso e indiferente hacia nosotros. Pero entonces, ¿es posible vivir más allá de la aceleración? Sí, se responde Rosa. Y el camino de esa salida hacia una buena vida es mediante la resonancia. La aceleración es el diagnóstico sobre las angustias del mundo actual. La resonancia se presenta como el remedio. Lo que observa Rosa es que vivimos en una profunda crisis de relaciones. De relaciones con nosotros mismos, lo que explica la explosión de consumo de psicotrópicos, pero también una crisis de relaciones con los demás, porque la aceleración de nuestra vida no nos deja tiempo para demorarnos y mantener una relación verdadera con los otros y con el mundo. Rosa rescata una frase de Theodor Adorno: es suficiente con escuchar el viento para saber si somos felices. Una invitación a desentendernos de las preocupaciones corrientes y escuchar al viento,
para lograr entender realmente lo que acontece con nuestra presencia en el mundo. Un mundo constituido por una materia inerte, sin voz. Desde el punto de vista material, la nieve se compone de cristales de hielo, pero cuando uno descubre un manto nevado en el jardín de su casa, tiene una experiencia de otro orden. Del mismo modo que si paseo por el bosque puedo escuchar murmurar las hojas movidas por el viento. Mucha gente come productos orgánicos, que no necesariamente esté demostrado que sean mejores para la salud. Pero ¿por qué nos gusta encontrar tierra en los tomates? Porque a través de los alimentos orgánicos encontramos una conexión con la naturaleza, de la que nos ha privado nuestra vida urbana. Todas estas son experiencias de resonancia. Pero una experiencia de resonancia no es solo subjetiva, sino también objetiva. Por eso cuando me acerco a la persona que amo, mi corazón late más rápido, y si una música me conmueve, se me eriza la piel. Volviendo a la pregunta original, ¿qué es una buena vida hoy? John Rawls decía que no hay narrativas o discursos que puedan explicar lo que puede ser una buena vida. En cambio, hay bienes de lo que es mejor tener mucho que tener poco. Y este parece ser el proyecto que el sistema nos obliga a aceptar. La modernidad considera que la ampliación del alcance de mundo constituye el parámetro para medir la calidad de vida y los logros, y que la fortuna económica define la amplitud de nuestro alcance de mundo. Como no sabemos muy bien qué es la buena vida, al menos resulta importante haber adquirido una serie de bienes, lo que se traduce en tener capital económico, y también construir capital cultural adquiriendo conocimientos y habilidades, y también capital social invirtiendo en nuestras relaciones, y mantener nuestro capital físico mediante el cuidado de nuestra salud y atractivo. Con todos estos capitales y recursos estaríamos dotados para alcanzar cierto grado de bienestar. Pero paradójicamente, tampoco lo logramos, porque nuestra base de recursos se erosiona permanentemente. Tenemos que estar reinvirtiendo sin cesar para que estos capitales no se agoten, obligados a multiplicar nuestros recursos todo el tiempo para sobrevivir. ¿Qué es entonces una buena vida?, se reitera Hartmut Rosa. Y se responde que la buena vida se la suele buscar en el yoga, en la meditación, en la alimentación sana, en paseos por el campo o en un viaje a una isla paradisíaca. Pero la buena vida la vamos a encontrar en la resonancia, que puede ser todo lo anterior o quizás nada de ello. En general, cuando nos preguntamos ¿cuándo fue que tuvimos una vida satisfactoria?, no respondemos relatando los momentos en que hemos aumentado la cantidad de nuestros recursos, sino recordando los momentos en que hemos entrado en contacto con alguien o con algo que era importante para nosotros. Ante esa pregunta pensamos en personas, pensamos en un libro, en un paisaje, en una canción, en un instante. Cuando le preguntamos a la gente ¿cuál fue la experiencia más importante que viviste el año pasado? ¿Cuál fue el momento en que te sentiste más exitoso? Casi siempre te cuentan una historia sobre jugar con niños o aquellos momentos en que nos implicamos en alguna causa. Y la historia suele terminar con una experiencia que me conmovió. Percibimos como una forma de éxito la manera que nos relacionamos con alguien, lo que demuestra la importancia que tiene la relación entre el sujeto y el mundo. Y de eso se trata la resonancia, del encuentro con lo otro. Rosa considera que la transformación profunda de nuestras sociedades solo se logrará entablando una nueva relación con el mundo, marcada por un vínculo receptivo que nos permita oír y hablar, resonar. Hemos perdido algo del sentido de nuestro estar en el mundo al reducirlo de forma intensa al propio sujeto, a la autorrealización y la toma de decisiones por encima de la propia existencia, reforzando el individualismo. En nuestras interacciones con los demás y con las cosas se observa una lógica de instrumentalización o cosificación. Todo lo queremos poseer, dominar y controlar. Rosa no lo considera un fenómeno de egoísmo, ya que la pérdida de mundo y la pérdida de uno mismo siempre van de la mano. Y por tanto, perder relación con el mundo es negativo para uno mismo. Por eso sentimos que cuando el exterior se ve algo muerto, sordo o vacío, el interior también se siente muerto, sordo y vacío. Esta
es una de las razones por la cual los humanos sentimos la necesidad de entrar en relación con el mundo. Porque dejamos de estar alienados cuando entramos en resonancia con él. Ahí, cuando las cosas, los lugares, las personas con quienes nos encontramos nos afectan, nos impactan o nos conmueven, es donde tenemos la capacidad de responderles. Puedo experimentar algún tipo de interpenetración de energía libidinosa, como lo llamaría Marcuse, entre el mundo y yo. Porque cuando se está de mal humor, esas cuerdas pierden su capacidad de resonar, se vuelven sordas y mudas, como si el mundo exterior no pudiera cantar, hasta se siente hostil e indiferente. A veces, aunque se sienta objetivamente que tengo razones de peso para sentirme satisfecho o feliz, por tener éxito, dinero o salud, el mundo sigue siendo sordo. Y otras veces, en medio de una asociación de fracasos, los ejes de resonancia vibran. Cuando me enamoro no solo de otra persona, sino también de una idea, una canción o un país, ambas entidades cobran vida. Siento que el paisaje es hermoso, oigo cantar a los pájaros, me fijo en las flores, me emociona la bandera. Cuando logro estar tan conectado con el mundo que me afecta, me conmueve. Es la prueba de que en esta era de la aceleración social necesitamos al otro. Necesitamos una relación receptiva con los otros y también con la naturaleza y con nuestro trabajo y, como dice el filósofo canadiense Charles Taylor, incluso entrar en relación con un cosmos que tenga sentido. Hartmut Rosa describe 4 momentos para la resonancia. Primero, la afección. Es cuando nos conmueve o afecta. Nos interpela, sea ese algo un paisaje, una persona o un acontecimiento. El segundo momento es la autoeficacia. Se trata de cuando respondemos a ese algo que nos afectó. Y solo podemos hablar de resonancia cuando a esta interpelación le sigue una respuesta activa. Y nos damos cuenta de que estamos vinculados al mundo de manera autónoma. Por ejemplo, un intercambio de miradas, un diálogo en el que ambas personas escuchan, ejecutar un instrumento o nadar en el océano. El tercer momento es la transformación. Nos sentimos transformados. No somos lo mismo que antes de entrar en resonancia con otro ser humano, con la naturaleza, un libro o una obra de arte. Por ejemplo, un profesor que está dando clase y entra en digresiones, se va por las ramas, significa que ha sido transformado y modifica su discurso preconcebido porque entró en resonancia con sus alumnos. Existe un cuarto momento de la resonancia, que no es exactamente parte del proceso, pero que sirve para entender que este tipo de relación está cargada de un elemento ineludible de indisponibilidad. Esto significa que no podemos planificar la resonancia ni obtenerla por la fuerza o por simple voluntad. Y tampoco predecir el resultado de la transformación. La resonancia simplemente sucede. Para Hartmut Rosa, la resonancia es el camino para salir de la alienación que produce la aceleración social. La resonancia es una condición para una existencia digna de ser vivida. Cuando las cosas, las personas o la naturaleza nos impresionan, nos emocionan, nos conmueven, y nos sentimos capacitados para responderles, estamos frente a una experiencia de resonancia. Adquirir conocimientos y habilidades es apropiarse de las cosas para controlarlas y dominarlas. Pero eso no es resonar. El proceso de resonancia es algo distinto. Nos debe conducir a una transformación. Tomemos como ejemplo la poesía. A partir de mi estudio puedo decir a qué movimiento literario pertenece un poema o de qué época data su escritura o cómo se estructuran sus versos. Pero para que me conmueva, el poema debe representar algo para mí, debe hacer algo por mí. En fin, debe permitirme vivir una experiencia nueva, abrirme a un nuevo horizonte. Después de relacionarme con ese poema, mi posición en el mundo es diferente, me he dejado transformar y soy en parte otra persona. En los procesos de asimilación de la resonancia sucede así.
Entro en contacto con el mundo, todo sucede como si me hablara con él, me afecta, me toca, me transforma. Por eso, la resonancia no es un acto voluntario, no es algo que se pueda decidir. La resonancia lleva tiempo, es incierta. Puedo comprarme un libro e incluso leerlo sin que me conmueva o movilice en algún sentido. Pero si bien no puedo forzar la resonancia, lo que sí puedo y debo es predisponerme a ella, debo abrirme a la experiencia, debo darme, debo hacerme vulnerable a lo otro, animarme a transformarme, sin saber cuál será su resultado. La resonancia se trata de un proceso de apertura mental e incluso corporal hacia el mundo. Implica la voluntad y capacidad de escuchar una voz y dejarse conmover por ella. Rosa considera que existen 3 ejes para la resonancia. Un eje es el horizontal, que nos relaciona con los otros seres humanos. La familia es un clásico espacio de resonancia horizontal, si es que las relaciones familiares no se han degradado. O el ámbito político también lo es, porque la resonancia horizontal es una promesa de la democracia. Por eso, las crisis actuales de la democracia se pueden entender como ausencia de resonancia. Los políticos no nos entienden. Están sordos, viven en su burbuja, repiten las personas. Lo que quieren decir es que ya no resuenan para nosotros. La democracia es un eje de resonancia, pero no de lo igual, sino de la alteridad, de una voz diferente a la tuya. Lo igual no transforma. Por eso los regímenes totalitarios, que tienen como objetivo generar un único pensamiento, reducen al silencio a todo discurso diferente al propio. Impiden la resonancia. Otro eje de resonancia es el vertical. Se trata del encuentro con el esplendor o con una belleza que nos supera. Un encuentro con el mundo mismo. Es una especie de trascendencia en la que se nos insertan, por ejemplo, los fenómenos religiosos, que se expresan en la función de la misa, de las grandes arquitecturas de los templos o de la música sagrada. Finalmente, un tercer eje de resonancia es diagonal. Se refiere al obrar sobre la materia, como nuestro vínculo con la masa del pan, con el arte, con una herramienta, con un libro. ¿Puedo resonar en mi trabajo? Según Rosa, sí, es posible, porque la resonancia no se limita a espacios de disfrute o de trascendencia. Un obrero o un gerente experimentan momentos de resonancia en la medida que sienten algo como el amor por el trabajo bien hecho. La dificultad de resonancia en el trabajo se debe a que hay demasiadas organizaciones donde la búsqueda obsesiva por la optimización y el beneficio destruyen las posibilidades de verse afectado por la interpelación de lo otro. Entonces allí domina la alienación en la aceleración. Esto demuestra que incluir un poco de resonancia en un sistema alienante, refractario a la resonancia, como suele ser el laboral, no es suficiente para una buena vida. El objetivo debe ser mayor. Y para eso se requieren reformas políticas ambiciosas, que incluso deriven en un cambio de época. Zygmunt Bauman decía que en nuestra modernidad líquida los inmóviles, los que se aferran a un lugar o a una patria, están en desventaja con los nómades. Los inmóviles son los perdedores, decía Bauman. Pero paradójicamente, dice Rosa, quien permanece largo tiempo en el mismo lugar establece una relación íntima con cada calle, cada esquina, cada casa. Conoce su historia, tiene recuerdos, saben cómo cambian las cosas y cómo huelen las estaciones, establece relaciones de resonancia con el lugar. A diferencia de esto, quien se mueve y cambia todo el tiempo de residencia, establece una relación puramente instrumental con el espacio, porque con esos lugares temporarios no nos une ni recuerdos ni experiencias compartidas. No hay resonancia. Lo mismo pasa con las cosas. Las desechamos aún cuando todavía sirven.
metidos dentro de un ciclo de cambio y consumo cada vez más breve. Las echamos a la basura antes de que ocupen un lugar en nuestros corazones. ¿Y qué pasa con las personas? Sin duda entramos en contacto con muchísimas personas, muchas más que nuestros antepasados, pero del mismo modo con que entramos en contacto con facilidad, con la misma facilidad perdemos contacto con ellas. Las estructuras de relación, sobre todo en las clases medias y altas, se parecen a las estructuras de red de Internet. Uno se vincula con una persona, sale con ella, se hacen actividades comunes durante una semana o meses, se siente muy próxima una de la otra y de pronto se pierden de vista sin siquiera despedirse. Permanecemos esencialmente como desconocidos. No nos empapamos de nuestras identidades. No compartimos ninguna trayectoria vital. No resonamos. Hartmut Rosa sostiene que salir de la alienación, de la aceleración, es posible. Que un mundo mejor es posible. Puede producirse una transición entre la actual relación con el mundo, que tiene por objeto el de disponer de las cosas y ponerlas bajo nuestro control, para ir hacia una actitud de apertura ante el mundo, cuya principal característica sea la escucha. Predisponerse a escuchar al mundo, percibirlo y responderle, es algo muy distinto que deshacerse de él. Tenemos que invertir en una política del tiempo, verla como un ámbito libre de crecimiento económico. Reflexionar sobre la cuestión de un progreso social que no esté esclavizado a la economía y la tecnología, que esté marcado por el abandono del programa prometeico de la apropiación del mundo y de las cosas. Debemos pensar en cómo podemos hacer sociedad mediante la resonancia. Pensar en estar juntos para afectarnos, conmovernos y transformarnos. Proponer un espacio social marcado por la atención hacia el otro, y esencialmente hacia el otro distinto. Tomar distancia de la ética individualista hegemónica de la actualidad, pensando en experimentar una aventura colectiva,